Mm, Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de sexualidad, como se los había adelantado en la presentación de la plataforma. Vamos a empezar definiendo justamente sexualidad. Es el primer término que vamos a definir, que igual se los voy a pedir en un entregable. Les voy a pedir que me entreguen estas definiciones que vamos a comentar en clase y que también van a tener material en el cual puedan apoyarse para reafirmar estas definiciones. Muy bien, bueno, vamos a empezar con sexualidad. Es un tema a veces mm, trillado, por así decirlo. Bueno, en algunos casos, en algunos no. Sé que hay gente de diferentes edades, entonces probablemente hay personas que recibieron un tipo de educación y personas que recibieron otro tipo de educación. Por ejemplo, la educación sexual que se daba a los noventas, pues es contrastante con la educación sexual que se da en el 2020 y tantos, ¿no? 2025, 2000 ya este año 2026 y también pues hace un par de años, ¿no? En el 2020, en el 2019, en el 2018 es muy distinta la educación sexual de este siglo a literal del siglo pasado, ¿no? Del siglo pasado me refiero a los 80s, a los 90s, a los 70s, y si nos vamos más hacia atrás, pues también, ¿no? Antes hablar de sexualidad incluso podría estar prohibido. Había libros que se reducían un poquito a hablar la parte biológica, que no está mal, es necesaria, y que creo que a veces es la primera que se nos viene a la mente cuando hablamos de sexualidad, cuando todavía no nos adentramos mucho en este tema. Puede venir a la mente los genitales, los órganos sexuales, puede venir a la mente las relaciones sexuales, que muchas veces también, cuando no tenemos una educación más amplia, podemos reducir la sexualidad a las relaciones sexuales y es mucho más que eso, la sexualidad. Bueno, para empezar, repito, vamos a definir sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad es una capacidad humana de expresión, tanto física, emocional, afectiva, que da incluso desde antes del nacimiento. ¿Sí? Somos seres sexuales desde antes de nacer. Es decir, cuando la mamá está embarazada de algún niño, de alguna niña, ya este ser humano ya está sexualizado, o está sexual, mejor dicho, ya tiene un sexo, ¿no? Ya tiene un sexo, en el caso de los hombres, pues vamos a decirlo masculino, en el caso de las niñas femenino, si por medio del ultrasonido nos podemos dar cuenta, ¿no? Muchas personas, pues obviamente antes de parir ya saben que va a ser su niño, si va a ser el niño o si va a ser niña. Entonces, estos órganos sexuales ya se pueden apreciar incluso desde antes del nacimiento gracias a la tecnología. Entonces, ya sabemos que vamos a tener un niño, ya sabemos que tenemos una niña, ya sabemos qué caracteres sexuales va a tener, los caracteres sexuales primarios. Entonces, ya sabemos de qué se trata, insisto, desde antes de nacer. Desde ahí empieza la sexualidad, desde ahí empieza con el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo de una persona. Obviamente es una sexualidad pues totalmente distinta a la sexualidad que se va a tener en otra etapa de la vida, ¿sí? Insisto, no es lo mismo la sexualidad de un bebé o un, un un niño que todavía no ha nacido, ¿no? Un niño que todavía está dentro del vientre de su madre, que la sexualidad pues es muy leve, se reduce un poquito más a las cuestiones genéticas, a las cuestiones biológicas, pero no hay mucha experiencia ahí. El caso de los bebés, el caso de los niños, hasta un adolescente, un adulto, un joven, un anciano, pues la sexualidad va cambiando en todas las etapas de la vida. Entonces, para agregar a nuestra definición,
la sexualidad es de por vida, ¿sí? Nace con la vida, prácticamente, nace con la vida, esta asignación de cromosomas, de ADN, y termina con la muerte de la persona. Es decir, hasta el último de nuestros días vamos a ser seres sexuales, ¿sí? La sexualidad va a cambiar, ¿sí? No es lo mismo cómo se vive, cómo se experimenta la sexualidad en cada una de las etapas de la vida, ni tampoco si en esas etapas de la vida hay alguna presencia de alguna enfermedad, de alguna discapacidad, pero la sexualidad está ahí. Bueno, 4 puntos importantes que nos habla la teoría de los solones de la sexualidad van a ser la reproductividad como uno. Esta reproductividad es opcional, obviamente, para que nosotros existamos el día de hoy, nuestros papás se reproducieron, ¿cierto? O sea, todos venimos de una familia o de una pareja que tuvo relaciones sexuales, que nuestra mamá se embarazó de nosotros y pues que nacimos, ¿sí? Entonces ese es el primer paso de la reproductividad para que exista un ser humano. Ya las personas nacientes de ese embarazo, mm, vamos a decidir si también queremos reproducirnos o no, ¿sí? Y si nos reproducimos, ¿a qué edad sí nos queremos reproducir y a qué edad no nos queremos reproducir? La biología forma una parte importante en ese aspecto, es decir, no nos podemos reproducir antes de cierta edad, ¿no? El cuerpo todavía no está diseñado biológicamente para que personas pues no jóvenes, sino infantes, se reproduzcan, ¿no? Sabemos que la reproductividad puede ser posible a partir de la pubertad, de la adolescencia, sí, ya también es subjetivo, pero más o menos a partir de los 14, 15 años, una persona promedio ya podría empezar a reproducirse, eso biológicamente hablando. Ahora, psicológicamente, socialmente y emocionalmente, pues puede ser que la persona decida que no, o que no sea lo más viable para su vida. ¿Sí? En México aproximadamente sí hay embarazos adolescentes, pero en promedio la gente se tiende a ser mamá o a ser papá después de la mayoría de edad, ¿no? Es más común que veamos papás de 18, 19, que ya no tantos tampoco. Insisto, contrastamos mucho con otras épocas, ¿no? Anteriormente sí había más madres y padres más jóvenes, por ejemplo en los 50, que era a lo mejor, y antes de los 50 era más normalizado que las mujeres se casaran muy jóvenes o incluso pues siendo menores de edad y que tuvieran hijos muy pronto. Actualmente sí existen embarazos adolescentes, pero ya no es como lo que socialmente se espera, sino lo contrario, ¿no? Se esperaría más que un padre o una madre fuera después de los 20 años, incluso ha ido disminuyendo el embarazo en algunos casos, en algunas mujeres o en algunas parejas que pueden decidir ser padres o madres hasta los 30 años, ¿sí? Bueno, esa es una parte que les mencionaba sobre estos 4 lones. Entonces, sexualidad, para resumir, sexualidad desde que nacemos hasta que morimos, se vive y se expresa diferente cada persona en cada etapa. Y una parte importante es la reproductividad como número 1. Como número 2, en relación a la sexualidad, que les decía es más allá del sexo o más allá de las relaciones sexuales, va a estar la parte afectiva. En la parte afectiva, pues cada persona vive su sexualidad de diferentes maneras. Eh, no sé si ustedes hayan escuchado ya hablar un poco de los apegos, ¿no? Esto que está mucho en redes, por eso pienso que ya tienen este conocimiento. Han escuchado hablar del apego evitativo, el apego ansioso, el apego desorganizado, el apego seguro. Bueno, eso también forma parte de la sexualidad, pero no es la parte física, sino la parte emocional. Es decir, cómo nos vinculamos afectivamente con las personas. Hay personas que se vinculan afectivamente con mucho contacto físico, hay personas que se vinculan con más distancia o con más espacio de por medio. Cada persona es libre de decidir ese tipo de relación. Por ejemplo, hay personas que si tienen un noviazgo, sí prefieren verse diario, hacer muchas cosas juntos, ¿no? Y hay personas que van a decidir que no, que a lo mejor se pueden ver 1 o 2 veces por semana. También en esta forma de vincularse influye mucho la edad. Influye mucho la edad, las actividades que haya de por medio, cuestiones psicológicas, por ejemplo, que una persona trabaje, que no trabajen, que trabajen las dos, entonces hay menos tiempo libre,
que se sientan cansados, que se sientan abrumados, que se sientan estresados. Eso también va a influir en si deciden pasar tiempo juntos o no, si deciden vivir ese estrés, por decirlo así, juntos y entonces apoyarse o ayudarse, o si prefieren en individual ir resolviendo esos problemas, ¿no? Entonces, eso también va a hacer que cada relación sea distinta, sea subjetiva, ¿no? Hemos escuchado a veces este dicho que dice que cada cabeza es un mundo, pues también cada relación, ¿no? Cada relación, al ser ahí dos personas diferentes, pueden vivir una relación diferente a como la puede vivir otra pareja, ¿sí? Llámese noviazgo, llámese matrimonio, pero esto es parte de la sexualidad, el vínculo afectivo, que tiene que ver con el cariño, que tiene que ver con las emociones. Hay personas más alegres que otras, hay personas más tristes que otras, hay personas más enojonas que otras. Retomando la sesión pasada en la que hablábamos de las emociones, yo les pedí un autorregistro. Bueno, pues si pudiéramos comparar los autorregistros de cada persona, nos podríamos dar cuenta de eso, ¿no? Hay personas donde van a prevalecer más una emoción que otra y las vivimos y las experimentamos en diferentes actividades y diferentes momentos. Entonces, pues a la hora de hacer pareja con alguien o hacer un noviazgo con alguien, pues van a entrar esas emociones en juego, ¿sí? Entonces, también es un tema que es importante, que pues cada pareja puede ir dialogando o haciendo acuerdos de cómo van a vivir esa afectividad, ¿sí? Bueno, solamente para repetir, obviamente la reproductividad también la idea sería que ambos estén de acuerdo en reproducirse o no, aunque a veces sabemos que es más una decisión hacia un lado que hacia otro, que a veces se decide por no reproducirse, que a veces también la decisión es en común acuerdo, a veces es una persona la que dice, no, yo no quiero, y a lo mejor la otra sí, etcétera, ¿no? En la parte de los afectos también hay personas que dicen, yo necesito más contacto físico, pero quizá la otra persona dice, no, espérame, yo no tanto. Puede haber acuerdos y desacuerdos, y es válido, ¿sí? Bueno, voy a pasar al tercer punto de la sexualidad, que sería el erotismo. Quizás la parte que más conocemos. Es la parte erótica que tiene que ver con el líbido, que tiene que ver ya con la excitación, ¿no? Con ya el deseo de tener una relación sexual, porque bueno, si hablábamos de la reproducción, obviamente en la reproducción a veces, muchas veces hay una relación sexual, pero acuérdense que también hay otro tipo de reproductividad donde puede ser inseminación artificial o in vitro, ¿sí? Entonces no necesariamente tiene que ver la presencia de una relación sexual como tal para una reproductividad, para un embarazo, ¿no? Sabemos que ya hay donaciones de esperma, entonces a veces no se conoce, pues ni siquiera al donador o a la persona que aportó los espermas. También hay donaciones de óvulos menos comunes, pero también puede haber personas que los vendan o que los donen tanto óvulos como espermas. Entonces, sabemos que pues a través de la tecnología puede existir otro tipo de fertilización, ¿sale? Entonces, no necesariamente va a haber una relación sexual y no necesariamente todas las relaciones sexuales van a terminar en reproducción. Aquí entra también, bueno, en las dos, en la reproductividad y en el erotismo, ya entran los métodos anticonceptivos. Que les decía al iniciar la clase, es como lo que más enseñaban en la escuela antes, ¿no? Métodos anticonceptivos, menstruación y un poquito la parte biológica y hasta ahí. El plus ahora es como la parte más emocional o más social que iremos mencionando en el transcurso de la clase. Bueno, pues en el erotismo que les decía, el erotismo tiene que ver con la libido, con la excitación, con las relaciones sexuales, y que sabemos que actualmente pues las relaciones sexuales también se viven distintas a través de la tecnología, ¿no? Ya sabemos que existe el sexting, que antes no existía o que era menos común. Probablemente sí había intercambio de fotos, ¿no? A lo mejor hasta fotos impresas, también en el caso de la pornografía, pues la pornografía era distinta, era más también impresa, ¿no? Eran como estas revistas para caballeros, sobre todo dirigido al público masculino. Ahorita se puede interactuar con la parte sexual o incluso con la pornografía, que no voy a entrarme mucho en la pornografía, nomás lo voy a mencionar porque pues esa es una forma de erotizar a las personas. Eh, Ahora sí es digital, ¿no? Ahora sabemos que hay páginas de diferentes tipos. Insisto, no va a profundizar mucho,
porque no es como tal el objetivo de la clase, pero sí sabemos que existe, ¿no? Ya si alguien más quiere saber sobre el tema, pues puede buscar o investigar por su cuenta de los pros y los contras de la pornografía, que obviamente los tiene. Entonces, pues bueno, eh, eh, ha cambiado el erotismo a través también de las décadas, la forma en la como se erotiza la gente. Les decía, ahora puede haber relaciones sexuales a distancia a través de los celulares, ¿no? Sobre todo el uso de los celulares. Es decir, hay personas que se comparten contenido sexual, llámese videos, llámese audios, llámese fotos, y es una forma de erotizarse. Pues obviamente las más comunes, las que siempre han existido, pues es un poquito como el contacto físico, obviamente, a través de ropa, uso de algunos objetos que pueden parecer o que pueden resultar erotizantes para la persona o para las personas involucradas, ¿no? Como el uso de la lencería, el uso a veces de estimulantes, ¿no? Afrodisíacos, a lo mejor algún alimento, algún baile, alguna música. Todo eso tiene que ver con el erotismo. Espero ser hasta ahorita clara. Insisto, algunas dudas que sean pertinentes y que sean correspondientes a la clase, pues saben que me las pueden hacer, ya sea por medio del chat o por medio de sus trabajos, y con gusto, mediante el respeto, obviamente, pues puedo ir aclarándoles algunas dudas que tengan que ver con el objetivo de la clase, ¿no? Y con el contenido de la clase. Mm, Repito para ir repasando, sexualidad tiene que ver con reproductividad, tiene que ver con afectividad y tiene que ver con erotismo, que era el tercer punto que les mencionaba, y voy a pasar al cuarto. El cuarto punto, que sería el cuarto LON, y con ese cerramos esta definición de sexualidad. ¿Qué es el género? El género lo vamos a abordar también después de la sexualidad, que es parte de la sexualidad, pero ahorita solamente lo voy a mencionar como LON. Pues bueno, ya son todo lo que tiene que ver con una expresión individual o a veces colectiva en cuanto a costumbres, en cuanto a tradiciones, en cuanto a vestimenta, en cuanto a afectos también. Estos solones se relacionan, obviamente, ¿sí? No son aislados. La sexualidad, les decía, es un mundo, entonces uno se va a complementar con el otro, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que, les decía, pueden tener una relación sexual y pueden decidir reproducirse o no, y el afecto que puede haber entre ellas, pues también puede ser uno, puede ser otro. Sabemos que cada vez hay más formas de relacionarse sexualmente, entonces las variables pueden ser muchas, ¿sí? Pueden ser personas, vamos a pensar, se enamoran, se casan, tienen un hijo, una hija, y a lo mejor después deciden divorciarse, ¿sí? Una relación, un tipo de relación que puede ocurrir, puede haber personas que se reproduzcan sin un matrimonio o sin una relación formal, y también es otra forma de reproducirse. Entonces, estos solones pueden estar vinculados unos con otros o no necesariamente, ¿sí? Es decir, en una relación pueden existir los cuatro o puede que solamente existan algunos. Bueno, ahora sí vamos a pasar, después de la sexualidad, vamos a pasar a definir lo que es el sexo. Bueno, el sexo, sí, ahora sí estamos hablando no de, al menos aquí en clase no lo vamos a manejar porque muchos autores no lo manejan y no lo definen así, que de hecho no es lo correcto. El sexo no son las relaciones sexuales. Sí, las relaciones sexuales, insisto, sí son relaciones sexuales donde puede haber coito o no necesariamente. Sí, coito nos referimos a la penetración pene-vagina, ¿sale? A eso nos referimos con el coito. Entonces, normalmente pensamos que sexo es eso, pero no, el sexo se refiere a los genitales. Por eso en las actas de nacimiento, pues cuando, y que les decía yo, desde el parto, desde que nace el bebé, se dice sexo masculino, sexo femenino, porque el sexo hace alusión al sexo biológico, ¿sí? Al pene, vagina, y bueno, en el caso de una mezcla de estos, hablamos de una intersexualidad, ¿sí? O de hermafroditismo, donde sí hay aparición de ambos genitales, ¿sí? Entonces, bueno, pero cuando solamente existen unos, pues es sexo masculino, sexo femenino, hombre o mujer,
¿sí? A eso nos referimos con el sexo, que pues la clase no está pensada en, al menos no hasta ahorita. No sé si en algún momento le retomemos el tema, pues vemos si es necesario profundizar un poco más, pero hasta ahorita es que lo ubiquemos, que definamos a qué se refiere, pero sí, a veces este sexo es importante conocerlo, ¿no? Es decir, estos órganos sexuales o estos órganos genitales no solamente son los exteriores, sino también la parte interior. Sí, la anatomía de estos órganos sexuales, pues obviamente para poder cuidarlos o para poder entenderlos, es importante saber del caso de los testículos, el caso de los ovarios, cómo cuidarlos, cómo darles un una buena prevención en cuanto a enfermedades, ¿no? Se me olvidó mencionar también en la parte del erotismo, si hay relaciones sexuales físicas, pues también podemos hablar de la presencia de enfermedades de transmisión sexual, pero insisto, no nada más lo que tiene que ver con el sexo, sino desde la parte biológica, desde enfermedades que tienen que ver más con cuidado, ¿no? Desde la higiene, desde el tipo de alimentación que llevo, el tipo de emociones que pueden alterar las partes hormonales, en el caso de los quistes, de aparición de alguna enfermedad en estos órganos sexuales. Es muy importante por eso conocer la anatomía, la funcionalidad de estos órganos sexuales, que no nada más son para tener relaciones sexuales. ¿Sale? En el caso de los hombres, pues insisto, también hacerse los estudios necesarios para checar que anden bien, próstata y demás. Es importante conocer la estructura anatómica de nuestro cuerpo. Entonces, a eso nos referimos por el sexo. Bien, les decía que el tema del género lo iba a retomar. Ahora sí, ya que definimos sexualidad y definimos sexo, vamos a pasar al género. Bueno, el género, sobre todo en sociedades pasadas o en generaciones y en décadas pasadas, también estaba muy similar al sexo. Es decir, solamente había dos géneros, masculino, femenino, y pues si eres hombre se esperaban ciertas cosas de los hombres y si eres mujer se esperaban ciertas cosas de las mujeres. Voy a retomar el ejemplo de cuando una mamá va a tener un niño o va a tener una niña, el doctor ya le dice, pues va a ser niño, va a ser niña. Se empieza a pensar en un hombre, ¿no? Vamos a pensar si es niño, quizá haya quien diga, yo le quiero poner Jorge a mi niño. No, si es niña, le quiero poner María, no lo sé. Esto ya está relacionado al género, ¿no? Ya una vez que sabemos su sexo, vamos a pensar en cuestiones sociales, culturales, que eso es el género, es una construcción social y cultural acerca de actitudes o comportamientos esperados para una persona, ¿sí? Y que anteriormente, repito, esos comportamientos eran como muy polarizados, ¿no? Si eres mujer, se espera que cocines, que hagas qué hacer, que seas mamá, obviamente, que seas probablemente ama de casa o algunos oficios o algunas profesiones que estaban estereotipadas para las mujeres. Y igual en el caso de los hombres, ¿no? Si eres hombre, pues se espera que seas proveedor, que tu trabajo tenga que ver con algo, con un tema un poco más físico, mm, que seas trabajador, obviamente, que seas líder, que sea un poquito predominante el carácter, ¿no? Que sean rudos, que sean fuertes. Y eso se ha ido cambiando, se ha ido modificando a través del paso del transcurso de los años y de las décadas, de las culturas, de la modernidad prácticamente. Entonces se ha empezado a hablar hace un par de décadas, no de años, hace un par de décadas de esta equidad de género. Sí, es decir, donde ya empezamos a ver cosas y actividades más mezcladas, más mixtas. Por ejemplo, ya desde hace varios años ya hay policías mujeres también, probablemente también haya bomberas, también hay más hombres dedicándose a los trabajos más no tan fuertes, no tanto del uso de la fuerza, sino hombres trabajando pues en un escritorio, hombres trabajando en actividades, insisto, que a veces estaban estereotipadas para las mujeres, llámese cocina, llámese vestuarios, mucha mezcla, pues, insisto, ya
de que las actividades son como más mm, unisex, pues, sí, o sea, ya si eres mujer puedes hacer casi cualquier profesión o cualquier oficio y lo mismo si eres hombre, pues puedes desempeñarte en cualquier actividad, ¿sí? Entonces, pues esta mezcla de géneros ha estado ocurriendo donde está como más permitido, más bien visto que hagan ambos cualquier actividad, ¿sí? Incluso en la vestimenta también, empieza a haber más mezclas, ¿no? En la vestimenta. No recuerdo exactamente el año, pero anteriormente las mujeres no usaban pantalón, ¿sí? Estamos hablando obviamente de hace muchos años, aproximadamente 100 o más, donde las mujeres no usaban pantalón, ¿sí? Para las mujeres era como el uso de la falda, ¿no? Y el uso del pantalón era más exclusivo hacia los hombres, y pues había muchas críticas, ¿no? Si eras mujer y empezabas a usar pantalón, si era como, ay, qué raro, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero, insisto, este tipo ya de vestimenta, pues cada vez es más mezclado, ¿no? Ya tenemos muchos años las mujeres usando pants, pantalón, leggings, este tipo de prenda, que pues la verdad facilita hace más práctico muchos movimientos o muchas actividades, pero les digo, antes sí era como, hasta la ropa era como de hombre, de mujer, todavía no, pero ya en un porcentaje menor, ¿sí? Ya empiezas como que, bueno, todo el mundo usa chamarras, todo el mundo usa bufandas, los mismos colores pueden ser, las mismas texturas, ya no es como, algo más exclusivo, ¿sí? Que de hecho, si van a una tienda de ropa, pues se van a dar cuenta, ¿no? Hay modelos muy parecidos, tanto en los hombres como en las mujeres. E incluso, empiezan a aparecer estas prendas unisex que no están pensadas exclusivamente como que vayan hacia hombres o que vayan hacia mujeres, ¿no? Lo mismo pasa en los tenis. Probablemente todos los separen, ¿no? Un poquito en estantes o en anaqueles de hombre, el área de los hombres, el área de las mujeres, pero muchos modelos empiezan a ser parecidos, ¿no? No sé si lo han visto, no sé, por decir algo, marcas como Adidas, marcas como Puma, como Nike, ¿no? O sea, ustedes pueden empezar a ver como el mismo modelo, nada más cambia la talla a veces, cualquier cosa de la forma, porque pues obviamente es muy común que los hombres sean más altos, sean más fuertes, entonces, pues obviamente las tallas que ocupan pues pueden llegar a ser distintas a las de las mujeres, pero el modelo es el mismo, a lo mejor mismo color, el mismo corte, etcétera. Entonces, a eso nos referimos como género, ¿sale? Actitudes, costumbres, gustos, intereses que desarrolla una persona de acuerdo con su género, que normalmente era ligado hacia el sexo, ¿sí? Bueno, insisto, para ir como resumiendo, ya definimos sexualidad, definimos sexo y definimos género. Ahora vamos a pasar a la parte de la orientación sexual, ¿sí? Bueno, este tema sí probablemente sea más nuevo, aunque siempre ha existido orientaciones sexuales distintas, pues es más probable que hasta me hago uso un poquito de mi memoria, porque pues no es lo mismo teórico que práctico, pueden ser que se hace como unos 20 años probablemente, incluso puede ser menos, porque insisto, siempre ha habido personas con orientación sexual distinta, pero así que bien se hable sobre el tema, insisto, más allá de los libros, sino como en la práctica de la vida diaria, probablemente es entre 10 y 15 años, entre hace 10 y 15 años el tema empieza a ser como más visible y actualmente pues es hasta un boom, ¿no? Actualmente puede ser que sea algo como muy común o como muy fácil, sobre todo para algunas poblaciones, este, pues que este tema no sea tabú, ¿sale? Sobre todo las generaciones actuales, gente de 17, 18, 19 años, pues probablemente el tema no sea nuevo, ¿no? O sea, al contrario, probablemente tengan más conocimiento sobre este tema que a lo mejor personas que crecieron en otro contexto, que para ellos sí puede resultar nuevo o, pues sí, algo extraño todavía, ¿no? O algo raro. Entonces, insisto, también pues brecha generacional puede ser que esto sea como más nuevo o ya sea conocido, ¿sí? No quiero que se entienda como que es un tema de edad, sino más bien un tema de eh, eh, acceso a la información que antes no teníamos.
¿sí? O sea, no es por la edad, pues, porque hay personas que pueden tener 40, 50 años, pero que han tenido acceso a esta información, y entonces, pues, es también muy fácil, ¿no? De entender estos temas, pero, insisto, anteriormente, hace 20, 30 años, pues, no había mucha información, ¿no? Entonces, aunque quisieran muchas personas informarse, pues, no había cómo, no había dónde. Entonces, también de estos temas que estoy mencionando, pues, obviamente van a tener información en la plataforma para la que puedan hacer uso de esa información y aclaren dudas. Saben que siempre pueden estudiar también un poquito más por su propia cuenta, si les interesa el tema, pues, pueden también ustedes investigar, ahí está Google, ahí está YouTube, pues, unos que yo podría recomendar, Google y YouTube, porque, pues, obviamente sabemos que hay mucha información, pero a veces no es tan confiable cosas que puedan encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok. Yo les recomendaría más que busquen, sobre todo, obviamente, artículos científicos, páginas a veces de gobierno, instituciones, mm, públicas o privadas que aborden este tipo de temas, ¿sí? Para que puedan tener, diferentes puntos de vista, diferentes opiniones y puedan crear su propio criterio. Bueno, pues, la orientación sexual, vamos a definir, entonces, es la atracción de una persona a hacia otra, ¿no? Hacia quién se orienta o cómo se orienta, y esta atracción puede ser a personas del mismo sexo o de diferente sexo, ¿sí? Voy a ir explicando poco a poco. Bueno, por ejemplo, en el caso de la orientación sexual, pues, creo que a medio mundo conocemos, o ya sabemos la mayoría, quien no, y quien para quien sea algo nuevo, pues, también es válido que el día de hoy lo aprenda. Pues podemos conocer las orientaciones sexuales más comunes, ¿no? ¿Cuáles son las orientaciones más comunes? Que no son las únicas que existen, pero insisto, sí son las más comunes, pues la heterosexualidad, ¿no? Principalmente, vamos a conocer que una de las orientaciones, sobre todo, creo que actualmente predominante todavía, pues es la heterosexualidad, ¿sí? Es decir, personas que se sienten atraídas por el sexo opuesto. Por ejemplo, hombres que se sienten atraídos hacia las mujeres, estamos hablando de hombres heterosexuales, ¿sí? Mujeres que se sienten atraídas hacia los hombres serían mujeres heterosexuales, ¿sí? Hasta aquí vamos bien. Bueno, esa sería una orientación, insisto, la más común, la más popular y la predominante, al menos hasta actualmente. No sé si en algún momento cambian las cosas, pero actualmente todavía sigue siendo la orientación sexual más predominante. Luego vamos a hablar de la orientación sexual, pues en cuestiones estadísticas, no sé si sea la segunda más predominante, pero sí es la que vamos a ver como número 2 en orientación sexual, que es la homosexualidad, es decir, hombres que les gusten hombres o mujeres que se sientan atraídas y les gusten mujeres, ¿sí? Es decir, la palabra homosexual se refiere a mismo sexo. Mm, espero ser clara hasta aquí, ¿sale? Mm, Nada más como por repasito, la palabra heterosexual se refiere a diferente, por eso una persona le va a gustar el género, el sexo distinto al que pertenece. Y en la homosexualidad es homo el mismo, entonces la persona se va a sentir atraída hacia el mismo sexo, ¿sí? Bueno, repito, primera orientación heterosexual, segunda orientación homosexualidad. Tercera orientación, que también es de las, pues quizá ya no es tan común, pero también puede llegar a ser predominante. A lo mejor de esto sí, bueno, insisto, es que por generaciones puede ser diferente. Entonces, a lo mejor en estas generaciones puede ser que sea más común que en otras generaciones, ¿no? De lo que se hablaba o se mencionaba sobre esta orientación, que es la orientación bisexual, ¿sí? En este caso, que insisto, para muchos puede ser nuevo, pueden decir, ¿a qué se refiere bisexual? No, a lo mejor lo de heterosexual ya lo conocía, lo de homosexual ya lo conocía, pero ¿qué es una bisexualidad? Bueno, pues por mera definición, por mera palabra, sabemos que bi se refiere a dos, ¿sale? Como binomio y cosas así, ese tipo de palabras que utilizan el bi hace alusión a dos. Entonces, cuando hablamos de bisexualidad, se refiere a dos sexos, es decir, una persona se puede sentir atraída sexualmente hacia dos sexos. Por ejemplo,
un hombre se puede sentir atraído hacia otro hombre y hacia una mujer. ¿Sí me explico? Bueno, entonces ese hombre puede ser bisexual si le gustan los dos sexos, ¿sí? O en el caso de una mujer, puede ser una mujer bisexual que le gusten los otros dos sexos. A una mujer le pueden gustar los hombres y también le pueden gustar las mujeres y eso la haría bisexual. Sí, insisto, dudas, sobre todo dudas, con mucho respeto y pues me las pueden hacer y las puedo contestar, responder. Bueno, entonces hablamos heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad. Y si nos da tiempo para hablar sobre, no son las orientaciones que voy a mencionar, porque las demás ya tienen que ver con identidad. Sí, hay más tipos de orientaciones sexuales, pero por cuestiones de tiempo no las voy a mencionar. Me va a pasar a la parte de la identidad. Entonces, solamente para redondear la orientación sexual, vamos a decir que es esa atracción que pueden llegar a sentir este, personas por otras. Sí, y esa orientación puede ir dirigida hacia un sexo, hacia ambos, o bueno, otra orientación, es que esta no es, bueno, sí es considerada un poquito como entre orientación e identidad, sería la sexualidad, sí, es decir, gente que no se siente atraída sexualmente por alguien, sí, es decir, que no les gustan ni los hombres, no les gustan las mujeres, no hay atracción sexual, sino hay una ausencia de atracción sexual, ¿sí? Creo que es la única que podría ser como más distinta a lo que hemos mencionado, ¿sí? Entonces también, ahora sí, y yéndonos hacia la parte de la identidad sexual, también puede haber personas que sean asexuales y que no se identifiquen con algún género o con algún sexo. Ahora sí vamos a la parte de identidad sexual. Bueno, si ya hablamos que la orientación sexual es como hacia dónde va dirigido el deseo, hacia dónde va dirigida la atracción, ¿a qué estará dirigida la identidad sexual? Que también puede ser un término nuevo. Que sea nuevo, insisto, no quiero decir que no existiera antes, sino que antes no tenía nombre, ¿sí? Es decir, había personas que se sentían identificadas, por eso hablamos de identidad, que se sentían identificadas con su cuerpo, con su sexo, y entonces pues no lo querían modificar, estaban en paz con eso, pero también había personas que no se sentían cómodas con su sexo o con su cuerpo y entonces estas personas probablemente sí querían hacer algo para modificarlo desde la ropa o ya en el plano de físico de sexualmente hablando, es decir, uso de hormonas, operaciones para cambiar rasgos, ¿no? Bueno, espero no ir muy rápido para poder explicar lo más y mejor que se pueda, porque insisto, son temas complejos que no sé si vamos a retomar después. Sé que pueden quedar muchas dudas, muchos cabos sueltos, pero pues es meramente introductorio, ¿sale? Bueno, en la parte de la identidad sexual es cuando la persona se identifica con su cuerpo y con su sexo, ¿sí? A eso le llamamos identidad sexual o cuando la persona no se identifica con su cuerpo y con su sexo. Ahora sí vamos a mencionar la parte de la transexualidad o el transgénero, ¿sí? Que estas son más identidades que orientaciones. Es decir, puede haber una persona que al no sentirse cómoda con su cuerpo o con su sexo haga modificaciones en su aspecto, ¿sí? Llámese tamaño de pelo, llámese prendas de vestir, llámese arreglo personal. Entonces podemos ver mujeres que se visten como hombres, por ejemplo, eh, y que pues podríamos asumir que son lesbianas, ¿no? Pero no necesariamente, ¿sí? Es decir, habrá lesbianas que sí sean transgénero y lesbianas que no. Sí, podrá haber lesbianas incluso muy femeninas. Que insisto, sé que es difícil a veces entender este tipo de temas, pero es meramente introductorio y pues obviamente hay más información que puede complementar esto
que estamos viendo, ¿no? Y pues probablemente también conozcan algunos ejemplos, ¿no? No sé si tengan algún conocido con una orientación sexual distinta o conozcan a alguna persona que tenga una orientación sexual distinta a la heterosexualidad y entonces para ustedes también sea más fácil o ya lo sepan o ya lo dominen, entonces tampoco no sea tan difícil de entender el tema. Probablemente ya tengan muchos conocimientos, tanto vivenciales como teóricos, ¿sí? Entonces podemos encontrar personas, por ejemplo, en el caso de la homosexualidad masculina, podemos encontrar hombres que son homosexuales y que son muy femeninos o pues acercados a lo que conocemos como femenino, o puede haber homosexuales muy masculinos, ¿sí? Entonces, insisto, acá en la identidad un poquito sexual más transgénero, sí va a haber modificaciones en su apariencia o en su vestimenta. Sí, por ejemplo, hombres que sí se identifican como mujeres, que ellos no quieren expresar su sexualidad mediante la masculinidad, opten por a lo mejor cabello largo, uso de uñas pintadas, faldas, tacones, etcétera. Pero no todos los homosexuales van a tener este tipo de vestimenta, ¿sí? Y en el caso de la transexualidad, insisto, llámese hombre, llámese mujer, pues ya hay hay una modificación física. Sí, por ejemplo, mujeres que se identifican como hombres y que quieren hacer esa transición, entonces pueden consumir hormonas para que les crezcan la barba, ¿no? Para producir barba, empiezan a consumir testosterona y entonces la modificación, insisto, es a nivel un poquito biológico y a que existen caracteres sexuales masculinos secundarios. Sí existen operaciones también, insisto, ya es una cuestión más de tecnología, cada vez hay más tecnología también para estos temas. Entonces, sí, ya hay construcciones de pene, hasta donde yo me quedé y hasta donde yo sé no son muy recomendables y no son muy seguras, pero pues sabemos que la ciencia cada vez va avanzando, ¿no? Y también hay construcciones de vagina que también hasta donde yo me quedé, que es hasta hace poco, hace meses, tampoco son del todo recomendables, porque por los efectos secundarios, ¿no? Por las secuelas que puede causar, pero hay quien decide hacerlas. Sí, hay quien decide hacerse una construcción de pene, mm, y hay quien decide hacerse una construcción de vagina, ¿no? O sea, en el caso de los hombres, pues sí, de hecho utilizan parte de sus tejidos de su miembro para hacer esta construcción de vagina, ¿no? Pero pues puede ser riesgosa. O sea, este tipo de operaciones, pues obviamente tienen riesgos físicos. Influye mucho también con qué médico o en qué lugar se operen, el acompañamiento psicológico que también tienen que llevar, que muchas veces es requisito que muchas veces para ser sometidos a una operación de este tipo, es un requisito casi indispensable que lleven acompañamiento psicológico para estar 100% seguros de la decisión que van a tomar y de asumir las consecuencias y las responsabilidades de esta decisión, ¿sí? Porque, insisto, si hay gente que luego se arrepiente, ¿sí? Y pues a veces es difícil como, ay, se me fue la palabra, ah, como regresar a su estado actual, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los hombres, pues una vez si el pene fue retirado, pues es difícil, ¿no? O sea, ya de ahí no voy a adentrarme mucho porque pues aparte no es mi área como que yo domine, pero ya es difícil que vuelva una reconstrucción de pene. Sí, y insisto, pues en temas hormonales quizás sea un poquito más sencillo, pues es como los anticonceptivos, mientras los consumas vas a tener los efectos secundarios, cuando los dejes de consumir, probablemente tu cuerpo regrese otra vez a su estado actual, es decir, si alguien deja de consumir testosterona, probablemente su barba desaparezca, cierto vello, no nomás facial, sino incluso en algunas otras partes de su cuerpo, pues vaya a desaparecer. Sí, y algunas otras cirugías como la implantación de senos en el caso de los hombres, pues también se pueden retirar estos senos, pero insisto, hay cosas que sí pueden como regresar otra vez a como estaban o muy parecido a como estaban, pero hay otras que no. Sí, entonces, pues bueno, no es la idea
Insisto, no es la idea tanto profundizar sobre estos temas, pero sí que sepan que existen y que si ya por su propia cuenta pueden buscar y quieren buscar información para aclarar dudas o para tener más conocimiento, pues lo pueden hacer. Entonces estaríamos terminando con las definiciones, ¿sí? Ya definimos sexualidad, definimos sexo, definimos género, definimos orientación y definimos identidad sexual. Con esto terminaremos las definiciones, más no la explicación del por qué. ¿Por qué hablamos de este tema? ¿Por qué hablamos de sexualidad en esta materia o en cualquier otra que pueden llegar a tomar? Obviamente, si es para el autoconocimiento, es para que ustedes conozcan lo que existe, lo que hay, y pues obviamente se puedan identificar, digan, ah, bueno, yo soy heterosexual, yo soy bisexual, yo soy homosexual, lo que sea, en el caso de las orientaciones, ¿no? En el caso de la sexualidad, que independientemente de la orientación o independientemente de la identidad, pues todos somos, insisto, todos somos seres sexuales, incluso lo que mencionaba de la gente asexual, que la gente asexual puede no identificarse, puede no sentir atracción por otras personas, pero también tiene un sexo biológico, ¿sí? Entonces, desde ese punto, pues todos vivimos la sexualidad. Por eso quiero hacer como mucho hincapié en el autoconocimiento. Los temas que tienen que ver con la sexualidad es para que conozcamos lo que vivimos y lo que pasamos. Que nos guste o no nos guste, pues de qué pasa, pasa. ¿No? En el caso de nosotras las mujeres, pues nos pasa la menstruación, son temas que son necesarios saberlos por cuestiones de salud, tanto física como mental e incluso como social, ¿no? Como salud social, pues es mejor que una persona tenga conocimientos de qué le pasa a su cuerpo y qué le pasa al cuerpo de otros, aunque no lo viva en carne propia, ¿no? O sea, en el caso de los hombres pueden ser muy empáticos o pueden ser muy abiertos a temas relacionados con la menopausia, con la menstruación, aunque no la vivan. En el caso de los hombres, a los hombres les pasa algo que se llama andropausia, que es parecido a la menopausia. Entonces nosotros también podemos entender eso aunque no lo vivamos, ¿sí? Entonces, relacionados a la sexualidad es para el autoconocimiento, pero también para entender a los otros, a las personas que son diferentes a mí, que tienen gustos diferentes, que tienen pensamientos y sentimientos diferentes. Eso también quiero aclarar, no todas las mujeres pensamos y sentimos igual. Retomando un poquito la expresión de género que yo les decía, bueno, pues también hay más mezclas, pues ni siquiera los hombres se visten iguales, ¿sale? Hay hombres que a lo mejor prefieren la ropa deportiva, hay hombres que prefieren la ropa vaquera, hay hombres que prefieren la ropa como más oscura, ¿no? Como de rockeros o cosas así. ¿No? Hay hombres que prefieren la ropa holgada. O sea, también en el mismo género y en el mismo sexo hay muchas diferencias. Sí, igual en el caso de las mujeres, o sea, no todas las mujeres nos peinamos igual, nos vestimos igual, aunque existan ciertas modas, pues cada quien tiene derecho a decir si las usa o no las usa, con qué cantidad, con qué frecuencia, si a lo mejor hay mujeres que se sienten más cómodas con el pelo corto, con el pelo largo, con tacones, sin tacones. Ahorita que está mucho la moda de los tenis, que pues, creo que es algo muy bueno, muy benéfico para la salud, o sea, pues ya sabemos que podemos usar vestido con tenis y pues no pasa nada, ¿no? Hay mujeres que pueden decidir usar tenis y usar vestido o usar pantalón, usar tacones. No todas las mujeres nos vestimos igual ni elegimos lo mismo, ¿sí? Insisto, aún en el mismo sexo y con la misma orientación puede haber muchísimas diferencias. Entonces, ¿por qué es importante? Repito, ¿por qué es importante hablar de sexualidad? Una, por el autoconocimiento y dos, para el conocimiento de los demás. Y pues cuando hablamos de diversidad sexual, este, no es para meterles ideas, obviamente no es para eso, porque luego se puede malentender que hablemos estos temas como, ya sea por morbo o por querer imponerlos, no se trata de eso, se trata de que ustedes tengan elementos para aceptar y vincularse de manera positiva con gente con una orientación sexual distinta a la suya, cualquiera que sea. ¿Sí? Por ejemplo, si fueran heterosexuales y conocen a una persona bisexual o conocen a una persona homosexual, sepan cómo tratarla, cómo dirigirse, que la respuesta puede ser obvia, ¿no? Es a base del respeto, a base del respeto, pues no importa dónde vivas, no importa qué te dediques, no importa tus ingresos económicos, el respeto siempre tiene que ser
la prioridad, ¿no? Entonces, no importa tus preferencias sexuales, no importa tu expresión de género, no importa tu orientación o tu identidad sexual, si eres una persona, mereces respeto y digamos, estamos hasta cierto punto obligados a respetar, ¿sí? Lo ideal es que fuera por gusto, pero sabemos que si no es por gusto, pues hay leyes que hacen cumplir ese respeto, ¿no? Donde yo puede ser que no entienda algo, puede ser que no esté de acuerdo en algo, pero eso no me da derecho a discriminar, ¿sí? Entonces, también hablamos de estos temas para evitar la discriminación, que en anteriores años, insisto, pasaba mucho por ignorancia, por temas de ignorancia, ¿sí? Entonces, pues bueno, con eso voy a ir cerrando la clase, con eso voy a ir terminando. Para aclarar que estos temas, sobre todo cuando hablemos de cosas como más diversas, como que digan: "Ay, eso no es lo mío, no es lo que me pasa a mí", ¿por qué o para qué? Pues es para conocer más, para ampliar nuestro conocimiento, para dejar a un lado la ignorancia, donde por ignorancia me refiero a desconocimiento, ¿sale? Entonces, donde ignoramos cosas y cuando se nos presentan, cuando tenemos un compañero de trabajo, cuando tenemos un compañero de escuela, cuando tenemos un vecino que es diferente, no sabemos cómo relacionarnos, no sabemos cómo tratarlo, y entonces por eso estas materias para entender a las personas que son distintas a mí, cómo actuar, cómo proceder, e insisto, y cómo espera la sociedad que yo lo haga, ¿sí? Insisto, actualmente, pues hay más información sobre el tema y también hay más sanciones sobre el tema. Es decir, si yo discrimino a alguien por sus preferencias sexuales, obviamente va a haber una repercusión, ya sea legal, ya sea social, ya sea laboral o familiar o en cualquier espacio, ¿no? Público, privado, va a haber una consecuencia de ese comportamiento discriminatorio. ¿Sale? Muy bien, pues un gusto estar con ustedes. Paso a retirarme, quedando otra vez como a su disposición y pues a revisar sus trabajos de clase. Nos vemos. Que estén bien. Saludos a todos.